Pues una semana más tenemos con nosotros a Ana Ruiz de Angulo, es gerente de Rambla Clinic. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes y bienvenida. Hola, Cristina, buenas tardes, un placer como siempre. Bueno, pues hoy vamos a hacer un alto en el camino en esta serie de espacios de estética y de salud, y vamos a hablar de la importancia de la protección de datos, ¿no?, en una clínica. Así es, Cristina. En Rambla Clinic luchamos todos los días para alcanzar la excelencia. Y la excelencia entendemos que tiene que ser en todos los campos que trabajamos. Llevamos mucho tiempo hablando de nuestros protocolos, de los resultados con el paciente, etcétera, etcétera, pero a la hora de nuestra gestión sí que es verdad que nos tomamos muy en serio muchas cosas, y entre ellas el tema de la protección de datos de nuestros pacientes. Date cuenta que en una clínica tratamos una serie de datos, en muchos casos son datos sensibles, referentes a la salud de nuestros pacientes. Nos vemos obligados a tener que ver pues analíticas, tenemos que preguntar antecedentes, tenemos que preguntar alergias, tenemos que preguntar estado de salud, tenemos que preguntar una serie de circunstancias que están clasificados a día de hoy como datos sensibles, y que nuestros pacientes tienen que conocer que desde la compañía, desde Rambla Clinic, todos nuestros esfuerzos van dirigidos a protegerlos, y que sepan que Rambla Clinic es un espacio seguro, pero también en el tema de protección de datos. Entonces, a partir de hoy, a mí me gustaría que me acompañaran, a mí ya están los oyentes un poco aburridos de escucharme todas las semanas, y en Rambla Clinic somos un equipo formado por 10 profesionales. A partir de hoy voy a ver si los convenzo, y puedo traer cada día a uno que nos cuente un poco su experiencia y cuál es su papel dentro de ese engranaje que es Rambla Clinic, para que todos los resultados que tenemos y toda nuestra gestión, pues al final logre los resultados que estoy muy orgullosa de decirlo. Tenemos unos grandes resultados a todos los niveles. Sí, bueno, hoy está con nosotros Francisco Javier González, es el delegado de protección de datos, ¿no?, de la clínica, de Rambla Clinic. En una clínica es muy importante el tema de protección de datos, como hemos dicho, porque tratamos datos sensibles y porque tenemos que tener en cuenta la privacidad de nuestros pacientes. Entonces, contamos en nuestro equipo con Francisco Javier González, que es nuestro delegado de protección de datos, que tengo que reconocer que muchas veces mi personal dice, madre mía, qué pesado es. Pero también es verdad que tenemos que reconocer que por esa pesadez suya y ese afán de hacerlo todo fantásticamente bien, Rambla Clinic en este sentido podemos decir que funciona espectacularmente bien. Entonces yo le doy paso a él y que nos cuente un poco cuál es su experiencia y cuál es su cometido dentro de Rambla Clinic. Francisco Javier, buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes, Cristina. Buenas tardes, Ana. ¿Cuáles son esos protocolos que se llevan a cabo dentro de la clínica? Pues lo primero que tiene que saber un paciente a la hora de entrar en cualquier centro médico, que hay unos datos de ellos que están aportando, que son unos datos que desde el carácter de la privacidad se consideran datos sensibles, y que esos datos deben de estar protegidos. No se le puede ir contando a cualquiera, ni se pueden dar determinados datos que afecten a sus derechos y libertades. Entonces, un paciente, lo primero que debe saber cuando acude a un centro de salud es que tiene que firmar un consentimiento de privacidad, en el cual no se van a saber sus datos ni qué tratamiento es el que se va a realizar en ese establecimiento. También debe saber que esos datos deben estar garantizados. Hay una normativa europea y una normativa nacional que hay que cumplir, y que estos datos, por decirlo de alguna manera, acarrean el no cumplir con esta normativa sanciones que son bastante elevadas. Entonces, considerando que son datos sensibles, la sanción se multiplica por un importe que pueden ir desde el 4% de la facturación en bruto del año anterior o 20 millones de euros. Entonces, 20 millones de euros, perdón, Cristina. Entonces, como comprenderás, es algo en lo que nosotros, por mucho que nos digan, no lo has repetido 3 veces, 20 veces, 50 veces, que estos datos deben ser tomados del paciente y deben ser con su consentimiento,
pues deben estar recogidos como tal y deben ser demostrables. Tenemos que recordar que cualquier cliente tiene la carga, cualquier cliente en nuestro caso, o cualquier empresa tiene la carga de demostrar que esos datos han sido recogidos lícitamente. Los datos están relacionados, la mayoría, con la salud del paciente. Efectivamente. Desde una simple fotografía para comprobar un antes o un después, o datos de un análisis clínico, cualquier prueba que deba presentar para recibir cualquier tratamiento que vaya a realizar en la clínica, etcétera, etcétera. ¿Cómo es la llegada del paciente a la clínica y cómo comienzan a recogerse esos datos? Bueno, pues ese paciente, cuando llega a la clínica, nosotros la verdad que podemos presumir que aparte de un conocimiento exhaustivo de la ley, tratando normativa incluso lo que es europea, bueno, pues este paciente llega a la clínica y lo primero que hace es entregar unos datos, que es datos básicos, pero que cuando pasa a consulta va a entregar unos datos que son sensibles. Entonces, le recogemos en una tablet lo que es todos los consentimientos. En muchas ocasiones hacen preguntas, ¿no? ¿Por qué sí. estos datos? ¿Por qué tanta información? Si yo solo vengo a recoger un presupuesto, ¿qué hacéis cuando se da La respuesta es muy sencilla, Cristina. Es proteger su confidencialidad. Una empresa que no te da una protección de datos o no te garantiza que esos datos van a ser protegidos correctamente a ley, no es una empresa que, por lo menos desde mi punto de vista, dé una garantía lo suficientemente para ello. Que vayan a proteger esos datos, para mí y para cualquier persona que entienda un poquito del tema, son fundamentales. Bueno, datos que se van a ir complementando, ¿no? Que van a ir aumentando a medida que va avanzando el tratamiento. Desde una simple consulta, una simple comunicación con el cliente, hasta, como hemos hablado anteriormente, un análisis clínico, dependiendo de un análisis de sangre, perdón, desde el punto de vista de que tiene que comunicar a unas personas, y de hecho hay sanciones en las cuales se sanciona esa no confidencialidad por el mero hecho de que una persona haya sufrido una patología anterior o tenga un cáncer previamente que no ha sido, en función de esa patología que tenga, se le va a poder aplicar unos procedimientos o otro. Sí. Ana. En muchas ocasiones nos encontramos con pacientes que yo estoy en el despacho y a lo mejor cuando llegan a recepción dicen, bueno, vamos a ver, si yo vengo simplemente a que me elaboren un presupuesto a saber el precio de un tratamiento de X. Mi recepcionista muchas veces se encuentra en esa tesitura y, bueno, pues se le tiene que informar al paciente de que efectivamente viene solamente a por un presupuesto, pero simplemente el hecho de pasar a consulta va a hacer que tengamos que pedirle una serie de datos que son referentes a su salud, que nos los va a tener que contar, porque si no, no vamos a saber por qué tipo de terapia, como bien decía Francisco Javier ahora, le tenemos que aplicar, y que eso tiene que estar recogido y tenemos que estar seguros de que la empresa tiene que estar protegida y el paciente también, es decir, que contamos con su consentimiento para tener esos datos. No todo el mundo lo entiende. De hecho, el otro día un paciente llegó, quería hacerse una intervención capilar, nos preguntaba, se enfrentó a la recepcionista y le dijo, para saber simplemente un precio no tengo por qué dar tantos datos. Pues desgraciadamente, y sintiéndolo mucho, en Rambach Clinic protegemos muchísimo y cumplimos con la legalidad vigente, y es necesario que esos datos que nos van a ser aportados sean autorizados por el propio paciente. Entonces, he querido hoy que Francisco Javier estuviera con nosotros para que esos pacientes sepan que cuando nosotros hacemos las cosas no es por capricho, simplemente es para garantizar su seguridad, y es un esfuerzo más de Rambach Clinic para alcanzar esa excelencia en el trato con nuestros pacientes. Ana, y para finalizar, recuérdanos dónde se encuentra Rambach Clinic, Rambach con V. Rambach NV, efectivamente. Estamos en la Plaza de Conquistadores número 6 en Badajoz,
justo enfrente de la puerta lateral del Corte Inglés. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te esperamos, Ana, a ti en la próxima semana. Buenas tardes. Por supuesto, aquí estaré. Un placer. Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes. Ramba Clinic, potenciamos tu imagen, te ha ofrecido este espacio. En Ramba Clinic potenciamos tu imagen para que des lo mejor de ti. Consúltanos y juntos diseñaremos el mejor tratamiento para ti y tus necesidades. Tratamientos faciales, corporales y capilares. Microinjerto capilar hombre y mujer. Especialistas en carboxiterapia. Depilación láser. Cirugía estética. Ramba Clinic, Plaza Conquistadores 6, frente al Corte Inglés. Ramba Clinic, potenciamos tu imagen.